Señor, hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Estamos una vez más aquí reunidos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me da mucho gusto escuchar a todos su lectura. El Señor está en control. Me dio mucho gusto escuchar a Marta. Ella sabe que es un pilar en la iglesia y que tiene que estar aquí. Me dio mucho gozo escucharla y oírla decir que prefirió estar aquí en la iglesia que ir a trabajar. Es un honor saber que todavía hay quienes ponen a Dios en primer lugar. Me dio mucho gusto escuchar a Yasmín cuando leyó el Salmo 54, donde dice que el Señor es el que nos va a defender, el que toma venganza por nosotros. Yo sé el problema que está pasando, pero me dio mucho gusto ver cómo encontró un salmo adecuado a lo que está sucediendo en su vida. Es Dios el que pone todas las cosas. Entonces me he gozado, me dio mucho gusto ver que estamos volviendo a ese amor que es buscar del Señor. He sentido la presencia ahorita en la lectura. Y yo le estoy orando al Señor para ya abrir la iglesia. No quieren dejar abrir en estos lugares. Hablan de que están abriendo el 25% restaurantes y esto y lo otro, pero las iglesias no dicen nada aquí en el condado de Los Ángeles, aquí como estamos nosotros. Entonces, yo ya quiero abrir. La verdad, yo ya me estoy desesperando. Yo quiero ver a mis hermanos y que estemos todos reunidos alabando su nombre. Y en el nombre de Jesús, a ver si primeramente Cristo, no sé, yo quisiera abrir lo más pronto posible. Yo les pido que estemos orando a mis hermanos para podernos reunir, porque yo siento la presencia del Señor. Tuve un buen sueño y a lo mejor el Señor nos permite seguir avanzando. Aunque en el sueño que yo tuve, yo miré claramente que el Señor me dijo que no nos iban a dejar continuar hasta que nos pusieran una marca. Yo pienso que se trata de la vacuna, pero yo sé que eso es totalmente de Dios y que eso viene. Pero en el nombre de Jesús tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe. Y ahorita yo quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias. La gloria sea para el Señor. En el libro de Mateo 16:22, me da mucho gusto ver a los niños cantar, ver que están en un sentir que está viniendo ese avivamiento, y es que tiene que empezar primero por nosotros y luego traer a todos nuestros hermanos para que el Señor siga haciendo milagros, siga haciendo prodigios. La gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Mateo 18:22. Cuando lo tenga se afirma con un amén. Amén. Gloria al Señor. Y nos ponemos en pie en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 18:22. La palabra se lee en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te bendecimos y te honramos, Señor. Ayúdanos para salir adelante, ayúdanos para reabrir la obra, Padre eterno, en el nombre tuyo, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Bendice este servicio, bendice a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, Señor. Que llegue esta predicación como un vaso de agua fresca a sus vidas, Padre Santo. Que seas tú, Señor, trayendo un avivamiento a nuestros corazones. Te pedimos perdón siempre porque sabemos que fallamos. Y te pedimos, Padre Santo, que nos libres de ser avergonzados porque en ti confiamos. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren. Tú los conoces por nombre, Padre Santo. Bendice este servicio. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse. Y el Señor me traía esta reflexión y dice en el libro de Mateo 16:22 que el Señor Jesucristo se le acercó a Pedro y lo agarró aparte, se lo llevó aparte para hacerle que no fuera a ir a la cruz,
para hacer lo que no cumpliera con lo que él tenía que cumplir. El Señor Jesucristo traía un propósito a la tierra. Su propósito era morir en una cruz, derramar hasta la última gota de su sangre para lavar nuestros pecados. Esa era la misión para la que Cristo había venido a la tierra. Entonces el enemigo se mete en Pedro y dice que lo agarra aparte. Dice entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Entonces nosotros tenemos que aprender a mirar quién es nuestro Pedro, quién es el que te quiere apartar de la misión para la cual Dios te trajo a esta tierra, para lo que Dios te preparó, para lo que Dios te ha bendecido. El Señor nos ha traído con una misión, tenemos un propósito. Yo siempre he dicho que si Dios solamente quisiera salvarnos, nos hubiera llevado cuando recién nos bautizamos, estábamos recién lavaditos, estábamos recién convertidos, recién nacidos de nuevo, pero no fue así. Nos dejó aquí en la tierra con un propósito. Y lo que decía mi hija Marta ahorita es verdad. Este lugar, todos somos importantes y se siente la ausencia, aunque sea de uno, se siente. Por eso es que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Si a un cuerpo le falta un dedo, se siente. Si le falta una mano, si le falta un ojo, es que tenemos que estar completos y tenemos que amarnos entre nosotros mismos. Pero necesitamos identificar quiénes son nuestros Pedros. Como a Pedro se le metió el enemigo y dice que agarró al Señor Jesucristo y lo jaló aparte para reconvenirle, para decirle que en ninguna manera vayas a la cruz, en ninguna manera te acontezca esto. Pero nosotros tenemos que entender, el Señor Jesucristo traía una misión a la tierra y nosotros también traemos una misión a esta tierra. Nosotros estamos puestos aquí con un propósito. Por eso el Señor Jesucristo nos ha librado de accidentes, nos ha librado de peligros, nos ha librado de tantos problemas, porque Él nos está cuidando, porque hay un propósito. Y el propósito es que llevemos fruto. El propósito es que repartamos el Evangelio a las personas que lo ocupan. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos finales, y necesitamos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Estamos pasando por una prueba. Yo tenía un sueño y miraba a mi hermano, que en paz descanse, que él fue cristiano hace mucho tiempo que murió, y en el sueño me decía que yo ya estaba listo para irme, pero yo traía unos corazones en la mano y yo seguía puliendo varios corazones que traía, eran corazones de madera, pero yo los seguía puliendo. Yo lo seguía puliendo y miré a mi mamá y le digo: mamá, me tengo que ir, mi tiempo llegó. Y ella me dice: no, hijo, vete para fulana aparte. Yo le digo: madre, usted no me diga para dónde yo me vaya, porque la voluntad de Dios se va a hacer. Si mi tiempo se cumplió, mi tiempo se cumplió. Y si usted me dice que yo me vaya para allá y de todas maneras el Señor me lleva, se va a sentir con culpa. En el sueño, protegiendo a mi madre que no se fuera a quedar con culpa. Ella me mandaba para un lugar y le decía: no, madre, lo que ha de suceder, sucederá. Entonces nosotros tenemos un propósito. Lo que me llamaba la atención, que yo traía muchos corazones en la mano, pero los seguía tallando, los seguía puliendo, y mi hermano me decía: hay un corazón de esos que todavía le falta pulir. Le tenía como una hebra para afuera y yo los traía bien pulidos, esos corazones en la mano. Entonces, Dios muestra sueños, Dios dice que tenemos que seguir avanzando. Tenemos un propósito en la tierra, todos somos importantes. Yo he estado tratando que nosotros sigamos en avivamiento, los niños del coro, los que somos el cuerpo ministerial aquí en la iglesia, que sigamos en avivamiento, porque la prueba viene y hay muchos que sí van a escuchar a Pedro. Hay muchos que sí van a hacer a un lado su ministerio por cualquier cosa, sea por no sufrir la persecución, o sea porque la cambian por dinero, o la cambian por un trabajo, o la cambian por el placer, y van a cambiar
su ministerio por un plato de lentejas. Pero nosotros tenemos que agarrar de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que le dijo en el 23, pero volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, que el Señor lo reprenda. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Estamos mirando que el Señor Jesucristo reprendió a Pedro. ¿Y quién era Pedro? Nada más y nada menos que el que le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Sobre ti edificaré mi iglesia. Sin embargo, el enemigo no respeta, se puede meter en la persona más ungida, en la persona que menos espera. Por eso tenemos que estar siempre buscando la presencia del Espíritu Santo para no ser engañados. Porque el enemigo nos puede engañar por medio de la persona que menos esperan. Y necesitamos saber, el infierno es real, el infierno es eterno. De nada sirve llevar y tener dinero y lograr hacer mucho en esta tierra. De nada nos va a servir. Decía un predicador, más vale un pastor pobre con unción que un pastor rico y no tiene nada de unción, no tiene presencia de Dios, tiene negocios, tiene trabajos, tiene dinero, pero no tiene unción. Al final de cuentas, la muerte va a llegar y cuando estemos en la presencia del Señor, de nada le va a servir su dinero. Por eso tenemos que buscar, lo más importante es buscar la bendición de nuestro Señor Jesucristo, es ser aprobados por Él. Dice en el libro de Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y nosotros tenemos que seguir luchando, hemos sido llamados con un propósito, tenemos una misión en la tierra, la tenemos que cumplir. Nuestro Señor tenía una misión y Él la cumplió, y siendo en forma de Dios, dice la Biblia en el libro de Filipenses, vamos a mirarlo, la gloria sea para el Señor. Creo que es en el libro de Filipenses 2:6. Bendito es tu nombre, Señor Jesucristo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Bendito Jesús. Filipenses 2:6 dice que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo el Hijo de Dios, Él vino a la tierra con una misión, y Pedro le decía que no fuera a la cruz. El enemigo intentó, se metió en Pedro y se metió también en aquel donde dice que había 2 ladrones en la cruz junto con él. Y el enemigo, aún cuando ya estaba en la cruz, cumpliendo su propósito, cumpliendo su misión para lavar nuestros pecados con su sangre, aún ahí llegó el enemigo y se metió en uno de los ladrones y le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate y sálvanos a nosotros. Todavía intentaba hacerlo, que no cumpliera su propósito en la tierra. Seguía luchando el enemigo por evitar que fuéramos lavados con la sangre de Cristo. Pero la Biblia dice en el libro de Filipenses, en el 2:6, la gloria sea para el Señor, lo tenemos. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Va a llegar un día en que toda lengua confesará, quiera o no quiera, toda rodilla se doblará
quiera o no quiera, ante el nombre de Jesucristo. Va a llegar un día en que todos tendremos que estar en la presencia del Señor Jesucristo. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, Pedro le dice a Cornelio, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Le está hablando de Cristo, que tenían que bautizarlo en el nombre de Jesucristo a Cornelio. Y le empiezan a leer las escrituras y le dicen a Cornelio, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Un día vamos a tener que enfrentar al Señor Jesucristo. Hoy lo tenemos como abogado. Él ha pagado nuestra deuda, Él ha pagado nuestra fianza para sacarnos de la prisión en donde estábamos encerrados, en donde estábamos atados, atribulados. Yo no sé de cuál prisión le ha sacado a usted, pero a mí me sacó de la prisión de las drogas. Yo estaba atado a las drogas, pero el Señor rompió esas cadenas y hace muchos años, más de 20 años, pero Él rompió las cadenas, yo fui libre, pagó mi deuda y desde entonces nunca he vuelto a tener ganas de volver a hacer drogas. Fui libre por la sangre de Cristo, pagó mi deuda por completo. Y el Señor Jesucristo viene un día en que va a juzgar a vivos y a muertos. Ahorita está como abogado, ahorita está llamando a los que quieran aceptar, a los que quieran arrepentirse. Pero va a llegar un día en que va a estar como juez. Va a estar como juez. Dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hay muchos que no le quieren reconocer, hay muchos que no han querido aceptarlo, pero va a llegar un día en que lo van a tener que mirar cara a cara y que van a tener que doblar sus rodillas y que van a tener que confesar su nombre y entender que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Así que necesitamos identificar quiénes son nuestros Pedros. ¿Quién es tu Pedro? ¿Quién es el que te está apartando de Dios? ¿Qué te está apartando del llamado de Dios que Dios hizo a tu vida? Del propósito de Dios, ¿qué es lo que te está apartando y llevándote a la perdición? Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos, en el 12:14, dice que Esaú, después de que cambió su progenitura por un plato de lentejas, ya no hubo lugar para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces, estamos mirando que si uno se deja convencer de un Pedro, ¿quién es tu Pedro? ¿Quién es el que te aparta de tu propósito? ¿Quién es el que te está, qué cosa es lo que te está apartando del llamado de Dios a tu vida? ¿Por qué estás cambiando la gloria de Dios? ¿Por qué estás cambiando? ¿Por qué cosa estás cambiando la vida eterna? Estás cambiando tu llamado al camino del Evangelio y estás dejando de predicarle a las almas. Yo me he dado cuenta que el Señor cumple sus propósitos en una manera tremenda. Estaba yo mirando algo en el Opera y yo le quise enviar un mensaje a mi hija, y cuando le envío el mensaje a mi hija y le digo, Dios te bendiga siempre, y resulta que el mensaje se fue a una hermana que en ese preciso momento estaban pasando por una situación tremenda, ella y su esposo. Yo sin saber, pero Dios sí sabía. Y esta hermana me mandó decir, si yo sin saber que eran hermanos ni nada, eran el Opera, me mandó dar lo que ella estaba regalando algo, yo fui a agarrarlo, y cuando llego a esa casa, y yo me doy cuenta del propósito de Dios. El mensaje que tenía que haber sido para mi hija se fue a esa hermana. Y cuando llegué, yo me di cuenta del propósito del Señor. Y es una familia entera para Cristo. Tienen sus 3 hijos, es el esposo y la esposa. Una familia preciosa para Dios, hijos de Dios con ministerio. Y el enemigo estaba tratando de dividir ese matrimonio. Llegamos en el preciso momento en que estaba encarnizado el asunto, en que estaba el enemigo bien posicionado y estaba queriendo ya deshacer esas vidas, ese matrimonio, destruir un evangelio, una casa de pueblo de Dios.
destruir una familia del Señor. Me sé sus nombres de los 5 de memoria porque estoy orando por ellos, pero no los quiero mencionar. Entonces, el Señor me permitió orar por cada uno de ellos. Oré por su casa, la gloria sea para el Señor. Estábamos yo y mi esposa y oramos por todos ellos. Les puse la mano, hubo un milagro sobrenatural. La hermana entró en bendición y mi esposa la estaba asistiendo. Y el Señor Jesucristo trabaja de unas maneras que nosotros no lo entendemos. No lo entendemos. ¿Cómo se fue ese mensaje a ella? Si no era para ella, no, es que si era para ella. Yo se lo quería mandar a mi hija Marta, pero Dios quería que llegara para ella. Y le llegó ese mensaje que decía que el Señor Jesucristo te bendiga siempre. Ella recibió el mensaje. Yo fui a agarrar eso que estaban regalando, pero el propósito de Dios no era que yo agarrara el regalo, sino que yo orara por esa familia que tiene el ministerio, que son hijos de Dios, y que el Señor permitió que fuéramos para que el enemigo no desbaratara ese matrimonio. Estaban decididos al 100% a romper relaciones. Llegamos a la hora de un caos, a la hora de un problema. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. Dios va a cumplir el propósito en nuestras vidas, pero nosotros necesitamos entender que tenemos que ir por nuestra propia voluntad. Me llamó la atención en el libro de Jeremías 18, vamos a buscarlo, donde leyó la hermana Janet, Dios me la bendiga siempre, y me leyó la atención, y la gloria sea para el Señor, ahí se abrió. Bendito es el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo puede hacernos caminar, puede Él castigar para que nosotros le sirvamos, pero Él quiere. Por eso nos dio libre albedrío. Él quiere que nosotros le sirvamos de buena voluntad. Él no quiere que nosotros le sirvamos forzados. Él quiere que nosotros le amemos porque Él nos amó primero, porque Él dio su vida por nosotros. Nadie me quita la vida, dijo, yo la pongo de mí mismo. Sí, entonces nosotros tenemos que entender que el Señor puede obligarnos. La gloria sea para el Señor. Vamos a leer en Jeremías 18. Y dice la palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer con vosotros, dice, como este alfarero, oh casa de Israel. El Señor Jesucristo nos está diciendo que si este alfarero pudo desbaratar esa vasija y volverla a hacer según le pareció hacer, que si Él no podrá hacer lo mismo con nosotros cuando uno es rebelde. Dice que el alfarero trabajaba con la vasija y la vasija se echó a perder en su mano. Y nosotros muchas veces estamos en el camino del Evangelio, en el camino del Señor, y nos empezamos a echar a perder. ¿Cómo nos empezamos a echar a perder? Le pensamos a poner atención a Pedro, a ese Pedro que estaba en ese momento hablándole al Señor Jesucristo, que le decía que no te acontezca esto, ten misericordia de ti. Le empezamos a poner oído a las palabras de Pedro y nos empezamos a echar a perder. Empezamos a fallarle al Señor, empezamos a agarrar nuestros propios caminos y nuestros propios consejos. Y dice el Señor, ¿no podré yo hacer lo mismo que hizo el alfarero? Desbaratarte hasta el piso, deshacerte, hasta que tengas un problema grande y me tengas que buscar con todo tu corazón. Porque así somos cuando de verdad estamos en un problema. Mira qué buenos somos para buscar al Señor. Nos arrodillamos, le prometemos, ayunamos y ya que pasó el problema, luego se empieza a olvidar. Porque así somos. Y eso es lo que está diciendo el Señor. ¿No podré hacer yo lo mismo, desbaratarte hasta el piso y volverte a empezar a hacer desde cero? Porque a veces nosotros no queremos por nuestra propia voluntad servir al Señor. Y sigue diciendo, la gloria y la honra sea para ti, Señor Jesucristo, aleluya. Y le dice,
La gloria es para ti. En el 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Convertirse ahora cada uno de su mal camino y mejoren sus caminos y sus obras. El Señor estaba hablándole a su pueblo. Ya sabemos la historia. Dice en el libro de Lamentaciones, el pueblo no se arrepintió. Israel fue destruido. La gente terminó, dice, comiéndose hasta sus hijos por el hambre que llegó. Hoy en día estamos pasando una situación parecida. No es coincidencia que el hermano haya leído ese lugar. Israel no se quiso arrepentir y el Señor tampoco se arrepintió del mal que les iba a hacer. Israel terminó siendo sitiado y duró 2 años Nabucodonosor sitiándolo y no pudieron salir a comprar comida. Se terminaron comiendo a sus hijos y no se arrepintieron hasta que ya no hubo remedio. Para nosotros Dios nos está hablando que todavía hay remedio. Dios puede arrepentirse del mal que tiene pensado hacerle a esta nación, pero necesitamos volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Necesitamos buscar del Señor Jesucristo. Necesitamos volver al primer amor, dejar de hacer lo malo, porque el Señor está hablando. Y yo le voy a decir algo: hay que hacer a un lado a los Pedros, a eso que le quiere hacer desviarse de su propósito, de su llamado, para lo cual Dios lo tiene en esta tierra. El Señor Jesucristo viene pronto y no quiero yo que nos alejemos avergonzados. Hay que aprender a decir como Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia que Dios dará a todos sus hijos, no nomás a mí, dice, sino a todos los que guardan su palabra. Tenemos que acabar la carrera de la fe, tenemos que quedar en la raya. Cristo quedó en la raya, Él no se arrepintió de lo que había sido llamado, Él puso su vida, aún dice que siendo igual a Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que pagó el precio que tenía que pagar. Nosotros también tenemos que acabar la carrera de la fe, tope lo que tope, cueste lo que cueste. El infierno es real y yo para allá no voy. El Señor me está hablando que el tiempo está cerca. Yo no sé a qué se refiere con eso que ya mañana me tenía que ir. El Señor nos cubra con su sangre, pero todavía me faltaba pulir unos cuantos corazones que traía en la mano y los estaba puliendo. Entonces yo espero en el Señor que todavía tenga trabajo acá. La gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Aleluya. Así que vamos a seguir orando, vamos a seguir perseverando, orando por nuestros hermanos y que pronto podamos abrir la iglesia. Y yo sé que se va a llenar, yo sé que se va a llenar. En el nombre de Jesús vamos a ponernos de pie. Le damos la gloria y la honra, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos y te honramos, Señor. He predicado tu palabra. Te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos a los cuales va a llegar este mensaje, Señor. Que bendigas a aquellos, Señor, que están pasando por una necesidad, por una prueba, Señor. Te pido que los guardes, Señor, que nos guardes de esos Pedros que quieren hacer que nos desviemos de tus caminos. Cúbrenos con tu sangre, Señor Jesucristo. No nos dejes de tu mano. Bendice, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor, que busquen donde congregarse, que peleen la buena batalla de la fe, que se bauticen en tu nombre, Padre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Hermanos, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo y será hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén. Aleluya.